Hola, soy Raquel Campuzano Godoy y os voy a presentar el taller de buenas prácticas para la creación de documentación técnica teniendo en cuenta la experiencia de usuario. Actualmente trabajo como Content Manager en Bitnami y también he sido la manager de la documentación del departamento de documentación durante estos 2 últimos años. Mi experiencia en la creación de documentación ha sido siempre vinculada a empresas de software y nos vamos a centrar principalmente en este taller en cómo tener en cuenta cuáles son las mejores prácticas para que la experiencia de los usuarios a la hora de consultar documentación técnica asociada al software sea la mejor posible. Bien, aquí tenéis todos mis datos de contacto. Pues, siempre vais a poder poneros en contacto conmigo a través de mi cuenta de Twitter, @RaquelCampuzano, o bien a través de mi perfil de LinkedIn. No obstante, al final del taller volveré a daros mis datos de contacto por si tenéis cualquier duda, pues que no dudéis en contactar conmigo. Bien, lo primero que vamos a ver, evidentemente, es pues, qué es la documentación técnica. Vamos a definir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de documentación técnica asociada a proyectos. Bien, mi primera máxima siempre, y por eso la coloco como inicio de este taller, es que antes de lanzarnos a escribir documentación o instrucciones de cualquier tipo, lo que tenemos que tener en cuenta es que la documentación debe ser pensada para que sea usada, no para ser leída. Es decir, con esto lo que tenemos que tener siempre en la mente es que debemos dar instrucciones precisas, instrucciones cortas, que les sirvan a los usuarios que les sirvan para realizar acciones complejas. No para, de algún modo, pues introducirse en la materia o estudiar aquello de lo que le estamos presentando en el producto. Como podéis ver, podemos definir documentación técnica, podemos englobar dentro del concepto de documentación técnica, como había comentado hace un momento, bueno, pues aquellas instrucciones que nos van a describir paso por paso cómo realizar acciones complejas. También podemos considerar documentación técnica aquella documentación que viene asociada al uso del código de un proyecto software. Y por otra parte, también podemos definir como documentación técnica todos aquellos avisos de seguridad o, por ejemplo, las release notes o lo que sería en castellano notas de versión de producto. Como comentaba, la documentación no debe vender el producto, sino que debe enseñar al usuario cómo usar ese producto. Bien, algo que tenemos que tener siempre muy claro a la hora de escribir documentación es que no estamos haciendo escritura creativa, es decir, no estamos haciendo literatura, debemos escoger siempre aquellas palabras precisas que describan mejor y de manera más eficiente la acción que el usuario tiene que llevar a cabo. Y debemos siempre de dar contexto a las acciones que el usuario tiene que llevar a cabo, es decir, no solamente el paso que debe seguir, sino qué es lo que va a conseguir y desde dónde, desde qué parte de la interfaz, en caso de que sea, por ejemplo, una interfaz gráfica, desde qué lugar de la interfaz tiene que realizar esa acción. Bien. La pregunta que todos nos hacemos a la hora de tener un proyecto software o dentro de una organización o de una compañía es ¿quién es la persona encargada de escribir esta documentación técnica? En el mejor de los casos, si os encontráis en una organización bastante amplia, van a ser los escritores técnicos, aquellas personas que tienen una especialización en describir este tipo de instrucciones, son ellos quienes se van a poner al cargo de llevar la documentación técnica, pero en pequeñas organizaciones o en pequeños proyectos, lo lógico y lo natural es que todo el mundo esté involucrado en la creación de documentación. Aquí tenéis un tuit que escribió Alexandra White, una de las asistentes a la última convención de Write the Docs en Praga en 2018, precisamente en el que está hablando del mayor problema que nos encontramos los escritores técnicos a la hora de enfrentarnos a la hora de involucrar más bien al resto del equipo en la escritura de documentación técnica. Todo el mundo y sobre todo los desarrolladores deberían estar implicados en la creación de esta documentación, ya que si no, de algún modo los escritores técnicos tendrían que averiguar o tendrían pues de alguna manera que adivinar qué es lo que han querido decir con su código. Si un desarrollador desde el principio está documentando su proyecto, es mucho más fácil para nosotros, para los escritores técnicos, traducirlo de una manera sencilla al usuario.
¿Qué ocurre normalmente? Bueno, pues la realidad es otra. La realidad es que cuando le dices a un desarrollador que tiene que documentar un proyecto o que tiene que escribir documentación, pues suele desaparecer y desvanecerse en la nada, ¿no? Bien, sabiendo que vamos a luchar con esto, en cierta medida tenemos que intentar dar valor a lo que es la documentación técnica dentro de nuestro proyecto o de nuestra empresa. Entonces tenemos que tener en cuenta que la documentación no solamente se escribe para el usuario, que de algún modo estaría en el centro del proceso, sino que también se escribe para el equipo, porque la mayor parte de las veces el resto del equipo va a tener que utilizar nuestros productos o muchas veces hay desarrolladores que tienen que ponerse a cargo de un proyecto en mitad del mismo y si no está documentado se quedan totalmente perdidos, con lo cual es muy importante el mantener todos los proyectos desarrollados para que el equipo también se pueda beneficiar de ello. Pero por otra parte también cuando queremos vender nuestro producto, los clientes e incluso los potenciales inversores nos van a pedir que ese proyecto, ese producto esté bien documentado. Con lo cual no solamente los usuarios estarían en el centro de esta experiencia, sino que de alguna manera es transversal al desarrollo de un proyecto, bueno, pues las personas implicadas o las personas que se van a beneficiar de tener una buena documentación. Bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué le damos valor? Bueno, habíamos visto que por una parte efectivamente va a ayudar a nuestro equipo y sobre todo a los ingenieros o ingenieras que estén al cargo de soporte, bueno, pues a dar una mejor experiencia de usuario, ¿no? Es decir, cuanta más y mejor documentación exista en tu proyecto, más vas a reducir las horas que van a tener que emplear tus compañeros o compañeras en facilitar soporte al usuario y de algún modo vas a optimizar ese tiempo en pues, realizar, por ejemplo, un mejor desarrollo del producto o introducir nuevas funcionalidades. Por otra parte, fideliza a los usuarios. Cuando tú encuentras un proyecto software o un producto que está bien documentado, pues tienes mucha más tendencia a quedarte con él que, por ejemplo, si te vas a otro proyecto en el que apenas puedes empezar los primeros pasos de instalación, ¿no? Y luego, por otra parte, también es un síntoma de madurez. Aquellas compañías o aquellos proyectos que presentan una documentación clara y bien localizada, pues de algún modo de alguna manera pues están demostrando que tienen una madurez mayor y que además, bueno, pues de algún modo se puede creer en ellas, ¿no? ¿Qué es lo que hace un escritor técnico? A mí me gusta mucho este meme porque de algún modo a la hora de explicarle a la gente qué es lo que haces cuando escribes documentación técnica es muy difícil de explicar. La mayoría de la gente pues piensa que lo que haces son una cuestión así como de egipcios, ¿no? De traducir jeroglíficos. Luego la sociedad lo que piensa es que realmente tú lo que escribes pues son estos tutoriales de ayuda, ¿no? Ese clip que aparecía en los 90 en el programa de Windows XP, ¿no? Y que, bueno, pues van dando soporte al usuario mientras va escribiendo, por ejemplo, en programas como Word, ¿no? Efectivamente, cuando vas a pedir trabajo, lo que piensan aquellas personas que te van a contratar, pues es que tú escribes documentación pues, en un Word o que de algún modo pues, estás entregando PDFs con manuales de instrucciones que apenas se pueden leer. Lo que los desarrolladores piensan que haces es algo absolutamente aburridísimo y por eso se esconden cuando les pides que realicen documentación técnica. Tú piensas que estás transformando ideas muy complejas en conceptos muy sencillos y finalmente lo que haces la mayor parte del tiempo es testear el producto, pensar en cómo traducir de un modo sencillo y útil unas instrucciones y finalmente lo escribes. Bien. Tipos de documentación técnica. Antes de lanzarnos a escribir la documentación, tenemos que tener contacto o tenemos que pensar qué es lo que queremos dar al usuario para saber qué tipo de documentación debe producirse para que realmente le sea útil y dónde se va a ubicar esa documentación. ¿Cómo elegir el tipo de contenido que tenemos que hacer para nuestros usuarios? Pues nos tenemos que plantear fundamentalmente 3 preguntas, digamos, o 3 cuestiones. ¿Por qué vamos a crear ese contenido? ¿Cuál es la finalidad? ¿Es que estamos lanzando un nuevo proyecto? ¿Es que estamos documentando un proyecto ya existente? ¿O bien queremos de algún modo realizar un nuevo soporte a nuestros usuarios? Luego, ¿qué problemas va a solucionar? Es fundamental que identificamos
que identifiquemos cuáles son los problemas que tienen los usuarios para saber cómo podemos solucionarlos. Y por último, ¿qué necesitamos para satisfacer a la audiencia? Van a necesitar videotutoriales, vamos a necesitar guías de inicio de producto, a lo mejor necesitaríamos tener una sección de preguntas frecuentes. Ese es el modo en el que podemos ir definiendo en una checklist qué es lo que necesitamos para saber exactamente qué tipo de documentación vamos a producir. Bien, un poco redundando en lo anterior, tenemos que pensar eso, en cómo vamos a ayudar a nuestra audiencia. Algo muy importante para poder satisfacer a nuestros usuarios es saber qué nivel de conocimiento tienen acerca de nuestro producto o de nuestro software. No es lo mismo alguien que necesita una guía de inicio porque es la primera vez que va a tener contacto con el producto o con el programa, que alguien, por ejemplo, que está buscando en un nivel más avanzado pues guías pues para a lo mejor hacer acciones muy concretas, como puede ser desarrollar nuevas funcionalidades dentro de lo que tu proyecto o tu producto le puede ofrecer, ¿no? Y fundamentalmente también tenemos que pensar, una vez que hayamos determinado qué tipo de contenido queremos producir, dónde se va a encontrar publicada esta documentación para poder adaptar bien no solamente el contenido, sino también los recursos visuales y gráficos al tipo de plataforma donde vamos a publicar la documentación. Habitualmente podemos, pues de algún modo, digamos que separar la documentación en diferentes tipos según vaya a ser pues eso, el nivel de conocimiento de nuestros usuarios o según dónde vaya a estar ubicada. Habitualmente los usuarios cuando acaban de llegar a tu producto lo que necesitan es una guía de inicio. Lo más habitual es tener al menos una guía de inicio rápido, una Quick Start Guide, como se suele decir en inglés, y luego pues manuales de uso en los que ya se profundiza un poco más en todas las funcionalidades, donde se le está dando a usuarios más avanzados la posibilidad de sacarle mayor provecho a tu producto. Las Troubleshooting Guides o aquellas guías que nos están indicando cómo solucionar problemas comunes también son muy importantes por aquello que decíamos antes de intentar reducir al máximo los casos de soporte. Cuanto más estén documentados los posibles fallos que tiene tu software y que además son conocidos, pues de algún modo menor soporte vas a tener que dar luego postventa al producto. Y bueno, los README files, que luego veremos lo que son, si vas a publicar tu proyecto en un repositorio, por ejemplo, de GitHub, o incluso si la documentación está integrada dentro del propio código, lo normal es tener un README que es un archivo muy sencillito donde se dan los 4 o 5 primeros pasos de instalación y de algún modo de uso del proyecto. Por otra parte, ya tendríamos documentación un poquito más avanzada, que es la documentación asociada a producto. Habíamos visto antes la documentación asociada a cada versión del producto, las Release Notes, las preguntas frecuentes, las FAQs, que de algún modo son una colección de preguntas que tú sabes que los usuarios te van a hacer nada más ponerse en contacto con el propio producto o en alguna de las fases de uso del producto. A lo mejor después de la instalación pueden surgir alguna serie de dudas que son frecuentes que te pregunten. Es importante ver cómo muchas veces las FAQs se nutren de los casos de soporte, con lo cual ya veremos un poquito más tarde cómo el escritor o escritora técnico tiene que estar siempre muy pegado a los técnicos de soporte siempre que los haya en vuestra compañía. Y luego, bueno, videotutoriales, por ejemplo, que siempre van a ser un recurso complementario a las guías escritas. Por otra parte, nos podemos encontrar guías de evaluación, por ejemplo, para clientes. Decíamos antes que es muy importante vender el producto con una buena documentación. Avisos de seguridad, si por ejemplo utilizamos software libre en el desarrollo de nuestros proyectos, es muy probable que nos enteremos de que ha habido fallas de seguridad y es también importante documentarlos dentro de nuestro software. Y por último, bueno, pues los blog posts. De algún modo, pues ir escribiendo frecuentemente blog posts que vayan ayudando a los usuarios a conocer tu tecnología es una buena manera de fidelizarles. Bien, vamos a hablar ahora de lo que sería documentación, experiencia de usuario, primero desde el punto de vista, digamos, de la interfaz gráfica o de la plataforma donde va a ir publicada tu documentación. ¿Qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta?
Bueno, pues lo primero, que la peor documentación es aquella que no existe, pero peor que aquella que no existe muchas veces es aquella que no se puede encontrar, porque has invertido un montón de tiempo y un gran esfuerzo en realizar la mejor documentación de tu producto y si los usuarios finalmente no la encuentran, no sirve para nada, es como si no hubieras documentado nada. ¿Dónde publicar la documentación? Bueno, pues os comentaba antes que dependiendo del tipo de proyecto o del tipo de producto que tengas, puedes encontrarte pues, con la posibilidad de, si trabajas para una compañía o una organización, tener tu documentación alojada en una web o en un blog, por ejemplo, o si tienes un proyecto también relacionado con una organización o un proyecto individual de software, puedes acudir, por ejemplo, a GitHub, que es un repositorio muy popular. Aquí vemos algunos de los números por si sois desarrolladores y no os termina de convencer o no conocíais GitHub. Aquí tenemos uno de los números que nos va a dar la pauta de por qué deberíamos utilizar GitHub, por ejemplo, para documentar nuestro código. Tiene más de 9 millones de usuarios y actualmente tiene alojados más de 8 millones de proyectos, con lo cual la mayoría de los desarrolladores open source van a acudir a GitHub para encontrar documentación necesaria e incluso muchas veces para encontrar buenos productos o buenos programas y buenas stacks o soluciones para el desarrollo también de sus propios proyectos. Con lo cual, bueno, si estáis trabajando en un proyecto open source y no os apetece mantener una web, GitHub desde luego es una gran opción. En caso de que sí que trabajéis con un website o, por ejemplo, con un blog, hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la experiencia de usuario de lo que sería la interfaz gráfica, ¿no? Donde se va a alojar vuestra documentación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, a grandes rasgos, vuestra web tiene que ser usable, de algún modo, accesible y consistente. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando decimos que sea usable, es que tenga una buena organización. Es decir, lo primero que tenéis que pensar es en el mapa web. ¿Qué contenidos voy a tener y cómo los voy a organizar? Por otra parte, que sea navegable, es decir, que a medida que los usuarios vayan cambiando de un contenido a otro, sepan siempre en qué lugar se encuentran de la web y puedan también retornar, por ejemplo, a través de la miga de pan, a través de índices o a través de buscadores. Facilitar, ¿no?, el que encuentren vuestra documentación. Y bueno, esto es por obvio no menos importante, que no tenga enlaces o páginas rotas, con lo cual si tenéis una web tenéis que estar constantemente intentando mantenerla actualizada para evitar este tipo de problemas. Por otra parte, que sea accesible, es decir, tenéis que tener en cuenta los diferentes niveles de conocimiento y capacidades que va a tener el usuario para saber cómo ordenar bien vuestra documentación. A lo mejor es importante que tengáis una categoría de guías de inicio separada de lo que son los manuales de usuario propios, para que así un usuario que sea de algún modo pues principiante pueda encontrar rápidamente cómo configurar y cómo instalar vuestra solución, ¿no? Que esté adaptado a todos los dispositivos. Hoy en día no solo consultamos documentación a través de nuestros ordenadores, sino que muchas veces echamos un vistazo a través de tablets y de móviles. No tenéis que olvidar que las tablets utilizan un sistema operativo que es exactamente igual que el de los móviles, con lo cual tener un sitio que sea responsive es muy, muy importante para facilitar esta accesibilidad a la documentación. Y luego tenemos que tener distintos modos de ejecutar acciones, sobre todo pensando en aquellas personas que puedan tener pues, a lo mejor un problema visual o un problema auditivo. Es decir, que puedan realizar ciertas acciones de chequeo de vuestra documentación sin necesidad de acudir a otros dispositivos externos o evidentemente hay que facilitarles pues, que de algún modo puedan conectar dispositivos pues, que les traduzcan, les lean, etcétera, ¿no? Y luego también utilizar recursos visuales, sobre todo porque siempre son un buen apoyo para aquellas personas que están iniciándose, ¿no?, en la materia. Que sea consistente. ¿Por qué? ¿Qué significa la consistencia? Hay que intentar mantener siempre el mismo estilo en todas las páginas. Luego veremos también cómo en el contenido es muy importante. Porque si nos encontramos con una web de documentación que presenta diferentes estilos, diferentes tipografías, o que no siempre encontramos el contenido organizado del mismo modo, el usuario se pierde, incluso puede llegar a no fiarse de la propia web, porque dice, bueno, esto lo está manteniendo la misma compañía, el mismo proyecto, con lo cual es muy importante mantener siempre
claramente un menú de cabecera en el que encontremos siempre el modo de llegar a las acciones de las que veníamos, un pie donde tengamos también listado nuestro sitio web, ¿no? Y bueno, pues usar la misma terminología y estilo en cuanto al contenido para generar esa consistencia que de algún modo pues le dé cierta fiabilidad al usuario. Bien, aquí os pongo varios ejemplos de lo que yo considero buenas prácticas en cuanto a la usabilidad de los sitios web. Bueno, evidentemente Microsoft lleva muchísimos años no solamente haciendo uno de los software más populares, ¿no? y más al alcance de cualquier tipo de usuario, sino que además sabe muy bien cómo realizar buena documentación. Aquí nos encontramos, por ejemplo, en el sitio web de Microsoft, como efectivamente tienen una cabecera donde encontramos un buscador muy importante y luego además donde se ven listados los diferentes contenidos que no solamente están en la página web de documentación, sino que también conectan con la página web de la compañía. Es muy importante también, como veis, mantener el logotipo de la compañía o de vuestro proyecto para que siempre el usuario tenga esa guía de saber que están los dos productos asociados o los dos proyectos. Es decir, que no se trata de dos entidades individuales, ¿no? Luego, por otra parte, nos encontramos los diferentes tipos de documentación agrupados en categorías y, como veis, hay diferentes pestañas que son categorías navegables. Y ya digamos que en el cuerpo de la pantalla nos encontramos el tipo de documentación clasificado por categorías ya más desglosado. Al final nos encontramos un pie o un footer, ¿no? Al final de la página con enlaces que pueden ser de interés a los usuarios. Vamos a hacer una pequeña captura de pantalla de una parte, ¿vale? Para ver efectivamente cómo tienen organizada la documentación. Por ejemplo, si nos vamos a la pestaña de productos, nos vamos a encontrar categorizados los diferentes productos. Yo como usuario voy a saber en un solo vistazo que en las máquinas virtuales de Linux me voy a encontrar toda la documentación asociada a ese producto. No tengo que volverme loco, si estoy interesado solo en este producto, en navegar las diferentes pestañas. Voy directo a aquello que necesito. Y como veis, tenemos en el lateral un índice que te permite seguir navegando si, por ejemplo, no encuentras lo que buscabas o estás interesado en cualquier otra cosa. Tenemos un índice lateral. Lo mismo ocurriría con DigitalOcean, que también son muy buenos haciendo documentación y bueno, pues tiene un estilo bastante similar, como veis, por la cabecera, con el menú del sitio web de la compañía, un banner que mantiene consistencia con el diseño, los colores corporativos de lo que es la página corporativa de DigitalOcean. Luego nos encontramos el menú lateral, que es un índice navegable con el buscador, que hace muy fácil y muy accesibles los contenidos. Y fijaos aquí que hay una cuestión muy interesante, que lo primero que nos encontramos como contenido destacado son las guías de inicio para saber, para empezar a utilizar el producto y cuáles son las preguntas más frecuentes por las que la gente suele pedir ayuda. Han sido muy listos al colocar una especie de shortcut, ¿no? o de algún modo de atajo para llegar al soporte. Y ya luego lo que nos encontramos es una vista general del sitio donde, bueno, pues vienen categorizados los tipos de documentación. Haciendo lo mismo, una captura de pantalla, nos encontramos cómo está esa zona central con el destacado de la guía de inicio y de la ayuda. Y volvemos a ver cómo se mantiene efectivamente pues, toda la imagen corporativa en la cabecera y el índice navegable en el lateral izquierdo. Bien, otra gente que lo hace muy bien precisamente porque son desarrolladores de uno de los mejores buscadores o de uno de los mejores motores de búsqueda internos y especialmente para documentación son Algolia. Algolia ha desarrollado una capacidad brutal para documentar su proyecto y bueno, fidelizar a gente como yo en el tema de la escritura técnica y elegirles como uno de los mejores buscadores para el sitio web, ¿no? Nos encontramos otra vez, repetimos, índice lateral izquierdo navegable, cabecera con el menú del sitio web. También muy interesante, un tutorial interactivo. Veíamos cómo tener diferentes tipos de recursos son muy importantes, no solamente las típicas guías escritas, en el que puedes elegir de algún modo en qué parte del ciclo de vida de uso estás de su producto. Encontramos también la definición del producto, nada más empezar. Y luego, bueno, pues una sección destacada con novedades y de nuevo la vista general del sitio con los tipos de documentación que puedes encontrar.
Si hacemos clic sobre la guía de inicio, vemos que la tienen categorizada de dos maneras. Hay dos modos de realizar el inicio de la instalación de Algolia y los dos te muestran un índice para que sepas, primero, que existen dos maneras de hacerlo y luego cuáles son los pasos que vas a seguir. Te adelantan, te dan contexto a aquellas instrucciones, a aquellos pasos que vas a seguir. Así incluso como usuario puedes saber que si son 4 pasos, pues vas a emplear, no sé, a lo mejor pues media hora en realizar la instalación. Si son 8 pasos, ves que tiene mucha más complejidad, ¿no?, la instalación del producto. Pues bien, con esto, digamos, una vez que tenemos una visión general de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de organizar la documentación visualmente, ¿vale?, y también dentro de nuestro sitio web, nos vamos a meter un poquito más en la parte de la escritura, cómo escribir el contenido, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿cuáles son los errores más comunes cuando navegamos por un sitio web de documentación? Pues lo primero, que la documentación es difícil de encontrar o está en un lugar incorrecto. Tan malo es que no se pueda encontrar como que la documentación no esté cerca de aquello, de aquello que tú tienes que realizar, o bien que se encuentre ubicada en una parte de la página web que carezca completamente de contexto. Luego, tan problemático es no tener capturas de pantalla para ilustrar visualmente los pasos que se van a seguir, como tener demasiadas capturas de pantalla que no están aportando tampoco mucha información y lo único que hacen es obligar al usuario a hacer scroll hacia abajo, ¿no? Luego, por ejemplo, si hay demasiada narrativa. Habíamos dicho que la documentación no es para ser leída, hay que ser precisos, vamos a intentar que la documentación sea lo más corta posible para hacer perder el tiempo poco a nuestros usuarios, o si solamente hay vídeos. Los vídeos son un soporte, son un recurso que apoyan a la documentación escrita. Otro de los problemas es que las instrucciones no estén separadas por pasos, que haya bloques extensísimos de texto. Está comprobado en diferentes estudios de experiencia de usuarios relacionados con lectura que nos acostumbramos a leer en diagonal de diferentes modos, habitualmente como nosotros somos lectores de izquierda a derecha, pues así, en Z, ¿no? Con lo cual, si nos encontramos un gran bloque de instrucciones que no tienen absolutamente ningún tipo de separación, lo más seguro es que como usuarios abandonemos esa página y nos marchemos, porque tienes que emplear un esfuerzo brutal, ¿no?, en seguir la documentación. Si los títulos son muy largos, si son poco descriptivos, volvemos otra vez a huyamos de la literatura, seamos muy precisos y muy concisos. O otro de los problemas y errores más comunes es que la documentación esté desactualizada. Si vemos que la documentación no podemos actualizarla porque ya resulta inservible, lo mejor es borrarla y hacer además vuestro sitio web pues mucho más liviano y más accesible desde el punto de vista del SEO. Bien, aquí hay algunos ejemplos gráficos de lo que os comentaba antes. Esta documentación no tiene capturas de pantalla. Si bien es cierto que los pasos están separados, las instrucciones están separadas por pasos, bueno, pues echa un poquito para atrás el leerse esto, ¿no? Dice, pues qué pereza, voy a tener que emplear bastante tiempo en intentar distinguir un poco la paja del grano, ¿no? Si solo hay vídeos. Sí es cierto, para ser justos, que esta es la documentación asociada a un programa de creación de vídeos, pero bueno, no estaría de más que aparte de vídeos de cómo hacer vídeos, nos encontrásemos documentación que pudiéramos seguir. Y bueno, pues si la documentación está en un lugar incorrecto, en este caso no es documentación asociada a un proyecto, pero evidentemente resulta un poquito peligroso colocar precisamente ahí la señal, ¿no? Tendríamos que ver el número o las estadísticas de cuántos coches han seguido fielmente las instrucciones y han acabado en ese canal. Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de producir documentación, el contenido que vamos luego a publicar en nuestra página web, en nuestro repositorio, es mentalizarnos que el sistema de producción de documentación debe ser exactamente igual que cómo los desarrolladores tratan a su código. Bien, debemos encontrar la manera de tener un sistema de control de versiones. Por ejemplo, en el caso de que utilicéis GitHub, es muy sencillo tenerlo porque precisamente la mayoría o sea, la documentación que se gestiona en GitHub se basa precisamente en el uso de Git, que es un sistema de control de versiones, con lo cual digamos que tiene el 2x1, ¿no? Pero si vais a utilizar un sitio web
o vais a utilizar un blog, tenéis que aseguraros que en todo momento podéis llevar la traza de la documentación, sobre todo si hay varias personas aportando al mismo proyecto. Saber quién ha sido la última persona que ha realizado un cambio, cuándo se realizó ese cambio o cuál es la versión que actualmente está publicada. Tenéis que aseguraros también de que exista una cadena de revisiones. 4 ojos, ven más que 2, ¿no? Cuanta más gente asociada al proyecto con diferentes puntos de vista pueda revisar vuestra documentación, mucho mejor, porque hay veces, por ejemplo, que si eres un desarrollador estás muy pegado al código, con lo cual hay cosas que te saltas como fundamentales, que las personas que no han tocado nunca tu código o no han tocado nunca tu proyecto necesitan saber antes de ejecutar determinadas instrucciones. Y luego, si podéis, intentar que la publicación de la documentación sea lo más automática posible. Es decir, hay que intentar evitar que haya pasos manuales, porque donde está, de alguna manera, lo manual, está el error humano y, por tanto, más posibilidades existen de que acabemos publicando mal la documentación o de que no nos aseguremos de la calidad de la misma. Bien. Recomendaciones a la hora de escribir documentación. Estas son ya recomendaciones que tienen que ver de manera pura y dura con el contenido, ¿no? Bien, pues si tenemos en cuenta lo que se llaman las 7 Cs de la escritura técnica, va a ser mucho más fácil luego ver cómo llevar a cabo las recomendaciones que vamos a ver después. De algún modo, algunas de estas Cs redundan en lo que ya hemos comentado. La documentación tiene que ser clara, es decir, tiene que suponer el menor esfuerzo para el usuario leer, seguir y comprender esa documentación. Por otra parte, tiene que ser concreta. No queremos grandes parrafadas acerca de las cualidades que tiene tu producto. No, lo que queremos es mostrar en frases y palabras muy simples y con un único significado cuáles son las acciones que se tienen que realizar para tener un determinado resultado. Tiene que ser concisa. ¿Qué quiere decir? Que tiene que incluir toda la documentación, toda la información que el usuario debe saber para realizar una acción, pero ni más ni menos. Es decir, por una parte, si hay temas más avanzados que estaría bien que el usuario supiera para sacar mayor provecho de ese proyecto, se deberá realizar una guía aparte, por ejemplo, si nos encontramos en una guía de instalación, en una Quick Start Guide, ¿no? Es decir, tenemos que pensar qué es exactamente lo que van a hacer, con qué resultado y solo escribir esos pasos, ni más ni menos. Tiene que ser cohesiva, es decir, que de algún modo pues, el contenido siga un flujo lógico de documentación. Lo normal, por ejemplo, si estamos describiendo una interfaz de usuario, es empezar de arriba abajo, es decir, qué nos vamos a encontrar en el menú de cabecera, qué se encuentra o qué acciones se pueden realizar, por ejemplo, desde los botones que encontramos en el cuerpo de la pantalla y, por último, si hay alguna acción que se tiene que realizar desde el footer, pues sería lógico que de algún modo vayamos del menos a más o de arriba abajo, es decir, que tenga un orden lógico, que sea consistente, ya lo hemos dicho, que se utilice la misma terminología y el mismo estilo a lo largo de todo el documento, completa, que no nos olvidemos de ningún paso. Por eso es muy bueno que haya dobles y terceras revisiones por personas que no estén tan pegadas a la documentación, porque siempre pueden decir, hey, aquí te has saltado algo necesario para poner en marcha este producto. Y luego, bueno, pues que sea coherente, que casi es lo mismo que sea clara, que sea cohesiva, que sea fácil de entender y, bueno, pues que no incluya cosas que de algún modo no vienen a cuento, ¿no? Como frases de marketing. Hay que evitar ese tipo de cuestiones. Bien. Continuamos con, pues repitiendo algunas de los consejos o de las buenas prácticas que puedes seguir a la hora de escribir documentación. Facilitar contexto a las instrucciones, es decir, desde dónde se va a realizar la acción y qué se va a conseguir con ella. Por ejemplo, si queremos crear un nuevo documento en un programa tipo Word, lo primero que diríamos sería, para crear un nuevo documento, resultado que vas a obtener, deberemos hacer clic en archivo que está en el menú superior izquierdo y dar a nuevo documento. Es decir, estás proveyendo primero de un contexto, qué es lo que voy a conseguir, dónde me tengo que ir, al menú de cabecera y a la parte de archivo, y ya por último dices la instrucción, hacer clic en nuevo documento.
escribir instrucciones cortas, muy sencillas, que se puedan leer prácticamente sin estar leyendo, ¿no? Separar las ideas en bloques o párrafos, es decir, no escribir una página entera llena de instrucciones. Introducir las acciones en pasos. Ponemos normalmente un máximo de 8 pasos, unos 10 pasos por bloque. Si veis que por cualquier razón vuestra sección o vuestra guía va a incluir más de 8 o 10 pasos, quizá tenéis que volver otra vez hacia atrás y considerar que estáis incluyendo más información de la necesaria y que a lo mejor se pueden, con el mismo contenido, hacer 2 guías diferentes o 2 secciones diferentes. Hay que intentar mantener lo más cortas posible las instrucciones. En castellano, el uso del infinitivo es preferible al uso del gerundio, la verdad, porque además es mucho más fácil de entender y es un modo más directo de hablar, y utilizar la voz activa. ¿Qué queremos decir con esto? Haz clic en este botón y no se debe hacer clic o haciendo clic. Esas son fórmulas que gramaticalmente son correctas, pero que son un poquito densas a la hora de leerlas. O el usuario, pues por ejemplo, la pantalla... Para ser leída la pantalla, ¿no? Ahí estamos haciendo una voz activa muy rara. Bueno, pues para leer la pantalla, o si quieres leer la pantalla, es un modo más simple de expresar lo mismo, ¿no? Usar la actitud del tú, apelar al lector, sobre todo en proyectos open source, es muy importante. Intentar evitar la tercera persona, acercarnos, ¿no? Tú, en caso de que quieras crear un nuevo documento, haz clic aquí. Y no, si usted quiere crear un nuevo documento, deberá hacer clic aquí. Resulta un poquito también como demasiado formal, ¿no? Para lo que son unas instrucciones. Usar la estructura en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Intentar repetir la misma sintaxis, sobre todo cuando hacemos una lista de elementos, ¿no? Si empezamos con un verbo, hacer clic, ir a la pantalla de... Intentar no, a lo mejor en la misma lista de elementos, es decir, hacer clic aquí, el botón de pantalla de algún modo puede distraer, ¿no? El que empecemos hablando con un verbo, empecemos una frase con un verbo y luego cambiemos a pues un nombre o alguna funcionalidad. Siempre es mejor intentar utilizar la misma sintaxis, sobre todo cuando estamos haciendo un listado de elementos o, en este caso, una serie de instrucciones que van a ser numeradas o con pasos, ¿no? Escribir los títulos de manera que sea corta y que describan una acción. Por ejemplo, cómo realizar cómo escribir un nuevo documento, cómo abrir un nuevo documento. Sabemos claramente ya leyendo el título qué es lo que vamos a conseguir con esas instrucciones. Introducir listados o tablas siempre que sea posible. Bueno, pues aparte de que da un descanso visual, ayuda también al usuario a organizar las ideas, a comprender bien cómo se estructuran, por ejemplo, en determinados productos o aplicaciones, pues el sistema de ficheros. O sea, la verdad es que dan mucho juego las listas y las tablas, igual que los vídeos, las capturas de pantalla y, en el caso, por ejemplo, de aplicaciones o desarrollo de software, ejemplos de código, y sobre todo si ese código además se puede cortar y pegar de manera súper sencilla, va a ser genial, porque así, aparte de seguir las instrucciones, van a poder a la vez ejecutar las acciones, pues por ejemplo en una terminal, ¿no? Vuestros usuarios. Utilizar links a otros procesos que sirvan de ayuda. Por ejemplo, si en una guía un poquito más avanzada, para instalar una determinada funcionalidad se debe, antes de haber activado un módulo, bueno, pues colocar un link a la guía donde se cuenta cómo activar dicho módulo. Es decir, podemos dar por hecho que el usuario tiene el nivel de conocimiento suficiente o que para realizar esas acciones requiere de otras acciones previas, pero siempre dándole el modo de encontrar la documentación en caso de que no lo haya hecho previamente para poder realizar o terminar esa acción, ¿no? Y luego, siempre que sea posible, utilizar negritas, espacios en blanco, notas con destacados, ¿no? que nos ayuden pues a fijar conceptos, a dar avisos, a dar nuevos consejitos, ¿no? de cómo hacer atajos a la hora de ejecutar acciones. En fin, vamos a verlo directamente sobre la práctica, porque lo vais a ver rápido cómo lo hacen bueno, pues compañías que yo considero que son expertas, ¿no? en la creación de documentación. Por ejemplo, volvemos otra vez a Microsoft. Como os decía, bueno, pues llevan muchos años no solamente haciendo un software muy accesible a todo tipo de públicos, sino también creando una documentación que es fácilmente entendible.
Si tradujéramos el título, vemos que el título es muy corto y dice, bueno, pues cómo crear un perfil de usuario obligatorio. ¿Vale? Ya sabemos que cuando terminemos de realizar esas instrucciones vamos a tener creado ese perfil de usuario. Y entonces lo primero que hace es dar un contexto, que es lo primero que tienes que hacer, si se refiere a otras acciones que deberías haber realizado antes para poder terminar de ejecutar lo que esta sección te está comentando. Como veis, hay negritas que destacan precisamente las acciones concretas que se tienen que hacer o las configuraciones previas. Y luego, además, se vuelve otra vez a dar contexto, a incidir, poniendo en infinitivo un título para crear un perfil de usuario por defecto. Dice, paso 1. Coge las instrucciones y las desglosa en pasos. Y empieza además, como veis, con una estructura paralela porque dice, lo primero que tienes que hacer es registrarte en un ordenador que tenga corriendo un Windows 10. Y la segunda instrucción, aunque no se termine de ver bien aquí, es también un verbo en infinitivo. Es decir, dice configurar bueno, pues los settings de tu ordenador de tal manera que puedas incluir, etcétera, ¿no? Y como veis, además hay una nota destacada donde se está dando información adicional. Lo mismo hace Google. En el caso de Google, pues todavía son mucho más concisos. Las instrucciones apenas te dan 2 o 3 líneas de contexto que hacen que sean realmente bastante buenas, ¿no? Porque dices, bueno, primero que no te abruman un montón de instrucciones y luego que las ves bastante accesibles en el sentido de que además puedes navegar por diferentes pestañas, por ejemplo en este ejemplo, para, dependiendo de si estás utilizando pues, un ordenador, un dispositivo Android, un iPhone, etcétera. Con lo cual es fácilmente navegable según los dispositivos, han tenido en cuenta qué tipos de usuarios y en qué tipos de plataformas van a tener que realizar las acciones y luego son muy precisos a la hora de crear sus títulos. Crear un archivo, ver un archivo y a partir de ahí se meten a describir los pasos y como veis efectivamente te dan información adicional proporcionando enlaces añadidos. Dice, también puedes crear un documento desde una plantilla y te dan siempre esa posibilidad. VMware, por ejemplo, es una otra plataforma que tiene un vasto catálogo de productos y por tanto se han visto obligados a hacer la documentación pues, de una manera accesible. Digo se han visto obligados porque hace unos meses, por ejemplo, no incluían los recursos de videotutoriales y como vemos aquí, pues aparte de las instrucciones, lo que te facilitan es poder ver cuáles, de una manera general, cuáles van a ser los pasos que vas a seguir en la documentación escrita a través de un videotutorial. Bien, por último, nada de esto de algún modo sirve, ¿no? Si no sabes si le está siendo útil o no al usuario y cómo podemos saber si al usuario le está siendo útil. Bueno, pues un modo que se tiene para medir la eficiencia de tu documentación es, por ejemplo, hacer test con usuarios, pero normalmente los test de usabilidad son bastante caros porque, bueno, pues necesitas a una serie de gente, elegir un grupo que de algún modo represente el usuario objetivo que va a utilizar tu aplicación, ponerle delante de las instrucciones, ponerle delante de tu programa o de tu aplicación y con un checklist pues ir viendo cómo va ejecutando las acciones, dónde comete los principales errores, etcétera, ¿no? Esto nos ayudaría a ver si la documentación es buena y también a ver si el diseño de la propia aplicación, por ejemplo, es bueno, si tiene una buena usabilidad. Pero, insisto, no siempre se puede hacer esto porque no se tiene suficiente presupuesto. Entonces, existen varias herramientas que nos permiten ver cuál es el impacto que tiene la documentación en los usuarios. Una herramienta bien conocida y barata es Google Analytics. Coger nuestro sitio web, por ejemplo, y ver bueno, pues cuáles son las estadísticas de tráfico a nuestro sitio web, cuál es la click-through rate, es decir, cuántas veces están haciendo clic en aquellos enlaces que te interesan que sean consultados, cuál es la tasa de rebote que se están produciendo en las páginas de documentación, esto es muy importante, el tiempo en la página que un usuario está utilizando, no es lo mismo, por ejemplo, en una guía de inicio, el tiempo que el usuario va a estar, porque pues a lo mejor es una guía un poquito larga, que tiene bastantes pasos, que si está consultando las preguntas frecuentes. Lo normal es esperar
que, por ejemplo, en una guía de inicio, el usuario al menos dedique 2 minutos a leerla, mientras que entre 2, 3, 4, 5 minutos en leerla, mientras que en las preguntas frecuentes, si solamente ha utilizado 1 minuto, no es que tengas un mal resultado, sino que es bueno porque han encontrado rápidamente lo que estaban buscando, han visto la respuesta a su pregunta y se han marchado, ¿no? Luego tenemos otras herramientas que son de pago, como Hotjar, que nos permiten, por ejemplo, habilitar encuestas en nuestro sitio web o obtener lo que se llama el Net Promoter Score. El Net Promoter Score es un sistema de puntuación que está basado en una calificación que los usuarios te dan del 1 al 10 y lo que te da pues, es un poco el grado de satisfacción que tienen los usuarios. Si han puntuado con un 1 tu sitio, evidentemente es que no están muy contentos. Si la mayoría te pone una carita sonriente y te puntúa alrededor del 6, del 7, pues oye, pues eso es que está bastante bien conseguido tu sitio. Por ejemplo, en el caso de que utilicéis un repositorio en GitHub, un modo de saber si vuestra documentación dentro de ese repositorio es buena es pues ver el número de gente que le ha dado clic a Start, ver el número de gente que ha clonado tu repositorio, ¿no? Ver también cuántas visitas se está recibiendo. Hay diferentes modos, ¿no? de hacerlo. Ahora nos estamos centrando en web. Y luego, sobre todo, la interacción humana, la interacción con aquellas personas que se encargan de resolver de manera directa la duda a tus clientes o a tus usuarios, como son las personas que están en el equipo de soporte técnico o bien de atención al cliente. Bien, ¿cuáles son los posibles KPIs que puedes utilizar? ¿Cuáles son las diferentes cuestiones que tienes que tener en cuenta para establecer, bueno, pues cuáles son los indicadores que te pueden servir para establecer la eficiencia o no de tu documentación? Bueno, yo aquí he establecido 3 y de algún modo, pues, cómo puedes conseguir, a través de qué métricas puedes conseguir medirlos. Dependiendo de la naturaleza de vuestra documentación y de vuestro proyecto, podéis diseñar nuevos KPIs, nuevos indicadores que os puedan guiar un poco en la evaluación de la efectividad de vuestra documentación. Yo aquí he seleccionado principalmente los que tienen que ver con la satisfacción de los usuarios, si los usuarios están contentos, si están a gusto y si repiten, ¿no? A la hora de consultar vuestra documentación, si realmente esa documentación corresponde con los estándares de usabilidad que habíamos marcado al principio y si está siendo de ayuda a los usuarios, y la calidad en cuanto también, bueno, pues en cuanto a contenido. Algunas de las métricas que podemos utilizar, por ejemplo, si estamos usando sistemas de medición como Hotjar, podemos basarnos en el Net Promoter Score para saber si tenemos más promotores que detractores de la documentación, si, como habíamos dicho, cuáles son nuestros resultados. Podemos también ver en Google Analytics cuántas visitas tenemos al sitio, cuántos de esos usuarios son recurrentes y cuántos son nuevos, o por ejemplo, si nos están enlazando desde otros sitios externos, ¿no? Con los inbound links. Para averiguar si está siendo de ayuda nuestra documentación, podemos introducir encuestas, ¿no? Que aparezcan en forma de pop-up cuando el usuario esté navegando en nuestra web. O, por ejemplo, poner una pequeña casilla donde digas, bueno, deja tu comentario o esta información te ha parecido útil y a lo mejor pues el típico pulgar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En Google Analytics también podemos, de algún modo, pues buscar a través de las métricas de keywords cuáles son los términos más buscados para también poder intentar hacer mejoras en aquellas páginas que son más visitadas y, como había dicho antes, pues la tasa de clics que están recibiendo una determinada página, un determinado botón, la tasa de rebote o las salidas que se está encontrando, las salidas de los usuarios, ¿no? Cuando llegan a una página y luego pues se marchan a consultar otras de tu mismo sitio, ¿no? La calidad de la documentación, bueno, pues fundamentalmente yo diría que es el feedback que vamos recibiendo a través de soporte. En el caso, por ejemplo, de que tengas alojado un proyecto en GitHub, los pull requests son una manera muy buena de medir si tu documentación es buena o no. Si recibes pull requests que lo que hacen son mejorar tu documentación porque, oye, los usuarios han visto nuevos modos o nuevas cosas que se pueden documentar, estupendo. Pero si la mayoría de los pull requests lo que están haciendo es decirte que hay errores en la documentación, bueno, pues quizá es el momento de que las revises, ¿no? El Net Promoter Score también, evidentemente, si tienes más detractores que promotores, tienes que pensar que a lo mejor tu documentación no tiene buena calidad.
Y luego el número de casos de soporte en caso de que tengas un equipo de soporte. Si hay muchos casos de soporte que es después de muy poquitas interacciones se están resolviendo gracias a un link a la documentación, entonces es que tu documentación tiene muy buena calidad. Bien, os voy a poner un ejemplo de cómo utilizar las métricas, por ejemplo, de Google Analytics para una página de preguntas frecuentes. Insisto en que las variables de control o de algún modo los valores que podéis utilizar, ¿no? Y que podéis establecer como límites o estándares para ver si vuestra documentación es eficaz o no, depende mucho, primero, de la naturaleza de vuestra documentación, de dónde esté alojada, qué tipo de plataforma le esté dando soporte a la publicación y, por supuesto, del tipo de documentación que estamos valorando. No es lo mismo, como os he comentado antes, una página de preguntas frecuentes que una guía avanzada para usuarios de configuración avanzada, una guía para administradores o, por ejemplo, una guía para desarrolladores. No es lo mismo, ¿no? Pero centrándonos, por ejemplo, en las preguntas frecuentes. He puesto en verde, en amarillo y en rojo, bueno, pues lo que serían buenos resultados, bueno, que no están mal, y los resultados que nos deberían obligar a revisar nuestra documentación. Pues bien, tenemos el tiempo en la página. Si los usuarios tardan menos de 2 minutos en marcharse de nuestra página o están durante menos de 2 minutos viendo nuestras preguntas frecuentes, entonces es que nuestra documentación está bien, porque cuando un usuario va a las preguntas frecuentes, a la página de FAQ, quiere resolver una pregunta muy concreta con una solución muy simple, con lo cual es que lo estamos haciendo bien. Entre 2 minutos y 4 minutos, bueno, no está mal. A lo mejor podemos pensar que ha estado mirando también otras preguntas o que a lo mejor ha querido leer de manera más detenida digamos, las instrucciones, o por ejemplo en aquellas FAQs donde estamos incluyendo código que se puede cortar y pegar, pues ha podido estar tiempo, de algún modo, gastando tiempo en cortar y pegar un comando y ver si le estaba dando la solución en la terminal. A partir de los 4 minutos, yo diría que tenemos un mal tiempo en página, que tenemos un mal resultado. 4 minutos se asocia a la lectura de un blog post de 1200 palabras, de una guía de inicio en la que pues se tienen que releer algunos párrafos porque todavía no se está familiarizado con el producto, pero definitivamente para una página de preguntas frecuentes es muy mal resultado. La tasa de rebote. Si la tasa de rebote es menor del 40%, ¿qué quiere decir la tasa de rebote? Que los usuarios han llegado y no han encontrado lo que buscaban y se han marchado de tu sitio web. Si es menor al 40%, entonces estamos obteniendo un buen resultado. Si se encuentra entre el 41 y el 55, bueno, podemos intentar mirar otras métricas para ver qué es lo que está sucediendo. A partir del 60%, definitivamente esa página no está cumpliendo con su cometido y todos los usuarios que están llegando a ella no están encontrando aquello que esperaban. Y encima no siguen navegando en tu sitio web, se marchan, definitivamente, cierran la sesión. Las salidas, ¿qué significan las salidas? Que una vez que el usuario ha visitado una página, sigue navegando dentro de tu sitio web, no en la misma página. Entonces, existe una salida de página, bien, pero no existe un rebote, ¿vale? Con lo cual, puede que la sesión continúe. Con lo cual, en este caso, los resultados son inversos. Para las preguntas frecuentes, si hay un mayor porcentaje de salidas, quiere decir que el usuario ha encontrado interesante tu documentación, ¿vale? Porque ha resuelto probablemente su pregunta a través de la FAQ y pues continúa navegando porque, oye, pues se ha interesado en el producto o incluso pues se está planteando hacer una configuración avanzada, es decir, le ha servido la documentación, sigue navegando porque está interesado. En el momento en el que decrecen las tasas de salida, nos encontramos, bueno, pues con que los usuarios, si tienen, por ejemplo, menos de un 30%, casi que probablemente sea correlativo ese valor con una tasa de rebote alta, porque el usuario en la página en la que estaba no ha encontrado lo que deseaba y además ha decidido no continuar con tu sitio web, con lo cual evidentemente no está interesado en aquello que le quieres mostrar. Insisto en que eso son métricas que van a depender mucho, son variables de control que uno establece conociendo muy bien cuál es el tipo de documentación y la plataforma, ¿no? que quiere medir. En cualquier caso, el ciclo que siempre se debe repetir para la mejora de la documentación desde el punto de vista de la experiencia de usuario es el siguiente. No es una cuestión de escribo la documentación,
monto mi sitio web o a lo mejor monto mi repositorio y ala, vámonos que nos vamos, ¿no? Dejamos aquello sin revisar, no lo medimos y vemos un poco qué pasa y que se las arreglen los usuarios. No, tenemos que tener un ciclo constante que fundamentalmente consiste en 4 pasos. Revisar los casos de soporte, en caso de que tengas un repositorio de GitHub, revisitar o visitar de manera frecuente los pull requests que estás recibiendo de tus desarrolladores, de los desarrolladores, perdón, que están utilizando tu proyecto. Una vez que revisemos esos casos de soporte, extractar cuáles son los puntos problemáticos y crear nueva documentación en caso de que sea necesaria, porque encontremos que no se está cubriendo la documentación un problema concreto, mejorar la existente en caso de que bien podamos introducir nuevas instrucciones o aclaraciones que sirvan al usuario para no volver a caer en el mismo error, o bien porque, por ejemplo, la existente documentación tenga algún error tipográfico, algún comando que no esté bien escrito, y borrar la desactualizada. Cuanta menos documentación desactualizada tengas, disminuye evidentemente la tasa de frustración del usuario, pero es que además tu sitio web irá mucho más rápido, porque evidentemente tiene menos archivos que almacenar. Luego, por ejemplo, una vez que hayamos medido cuáles son las páginas que más visitas están recibiendo o aquellas al revés que están fallando más, podemos realizar un test A/B. Podemos probar a colocar la documentación de esa página de una manera prominente, por ejemplo, poniendo un banner en lo que sería la home de tu web, porque sabemos que es una pregunta frecuente y que la gente está yendo mucho ahí. Podríamos hacer un test A/B desde el punto de vista del contenido. ¿Por qué no intentamos resumir las instrucciones? ¿Por qué no las revisamos? ¿Por qué no colocamos una captura de pantalla más o menos? Y luego podemos intentar hacer que una parte de los usuarios visiten la antigua página y visiten la nueva para ver cuál realmente está teniendo mejores métricas. O por ejemplo, desde el punto de vista de la experiencia de usuario a nivel visual, si no tenemos categorizados los contenidos, si tenemos un listado de contenidos, ¿por qué no probamos a hacer cajas con guías de inicio rápido, FAQs separadas, guías de manuales de usuario, ¿no? Y ver si la gente acude más o hace más clic, por ejemplo, cuando se le enseña esa página que cuando se le enseña el listado anterior. Podemos intentar probar a ver cómo hacer esa mejora. Y luego, por último, medir los resultados. Es decir, una vez que has pasado por todo ese proceso de mejora de la página, de mejora de tu contenido y de actualización del mismo, mide los resultados y volvemos otra vez a empezar. Volvemos otra vez a empezar porque es un ciclo continuo. Al menos tienes que estar revisando tu documentación, no digo semanalmente, pero sí cada 2 semanas. Mínimo cada 2 semanas, porque se producen muchos cambios, no solamente en lo que los usuarios nos están aportando como feedback, sino en el propio proyecto, porque si es un proyecto vivo, va a haber cosas que constantemente necesitan de nueva documentación. Y bueno, con esto hemos terminado de algún modo esta explicación un poco extensa, espero que no se os haya hecho muy pesado, son solamente algunos consejos que luego hay que poner en la práctica. Fundamentalmente, yo como mejores prácticas, lo que siempre de algún modo intento hacer es bueno, pues visitar a aquellas personas que son expertas, visitar sus páginas web, ver cómo lo hacen otros, ver cómo lo hace la competencia. Es decir, si hay un proyecto que te gusta mucho, pues ver cómo tiene organizada su documentación en GitHub, ver un poco cómo maneja los pull requests, hacerle un poco de espionaje. Bueno, esta persona está actualizando su documentación cada cuánto, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Mete código? ¿No mete código? Pues mirar un poquito eso. Si sabemos que Microsoft o Google está gestionando muy bien su documentación, no tengáis miedo a diseñar vuestro sitio web igual que lo tiene Google. Es decir, no tienen de algún modo pues derechos de autor, ¿no? sobre el diseño de su página, sino que, oye, pues categorizar de manera similar a la que lo hace Microsoft es una buena manera de empezar a hacer un buen diseño de tu página de documentación. Y bueno, sobre todo, como os he dicho, leer a gente experta que está produciendo ahora mismo pues muy buenos libros, muy buenos recursos y muy buenos blogs donde además podéis encontrar vídeos de conferencias donde diferentes personas involucradas en la creación de la documentación técnica te explican no solamente cuáles son las mejores prácticas, sino cuáles han sido sus experiencias en sus proyectos con sus éxitos y con sus fracasos. Es decir, siempre se aprende de nuestros propios errores y de los errores de los contrarios. Aquí os pongo una lista. Los 3 primeros son libros
¿vale? Sobre todo el de Angentl ha revolucionado la manera en la que ahora mismo se trata la documentación. Se titula Docs Like Code, tiene que ver con lo que os decía de intentar producir vuestra documentación, cómo se produce el código de un proyecto software y, bueno, pues diferentes ediciones de manuales de cómo escribir documentación asociada a software, entre ellos, por ejemplo, el manual de IBM. También os he incluido el cuarto enlace, la guía de estilo de Microsoft, que es a día de hoy una de las mejores, que la podéis encontrar online, pero bueno, si os lanzáis a la lectura en papel, también la tenéis disponible para Kindle y en formato analógico, ¿no? En formato papel. Y luego, bueno, pues 3 webs de organizaciones que son muy importantes. Write the Docs, que actualmente es una organización a nivel internacional en la que pues, coinciden y confluyen un montón de expertos en documentación. Y, por ejemplo, Interaction Design es una organización donde también confluyen muchos expertos, pero en este caso con respecto de la experiencia de usuario, de UX. Y luego, bueno, pues tenéis algunas páginas web como esta última en la que os dan consejos de cómo mejorar vuestra escritura, cómo hacerla más clara, más concisa, y el resto de links pues tienen un poco que ver con eso, ¿no? Cuáles son los recursos que podéis encontrar a través de diferentes autores que os dicen cómo mejorar la experiencia de usuario. Por ejemplo, en la parte de abajo encontráis 2 links asociados al diseño pensado en el usuario. En la parte de arriba vais a encontrar autores, los 3 primeros, que os dan consejos de cómo escribir. Y si queréis introduciros en el magnífico y fantástico mundo de Git, aquí tenéis una guía de inicio rápido, súper sencilla, para empezar a hacer vuestros pinitos en Git y bueno, empezar a utilizar un control de versiones y dejar de tenerle miedo a GitHub. Así que, bueno, pues con esto, muchísimas gracias. Podéis localizarme siempre que tengáis alguna pregunta en mi perfil de Twitter o bien a través de mi correo electrónico info@raquelcampuzano.com. Gracias.